edición matinal. Ponga atención a esta entrevista porque fíjese que se ha puesto no de moda, porque las cosas siempre han pasado durante toda la humanidad, durante todo el tiempo de la humanidad. Sin embargo, hay momentos en que ciertos temas suben un poco en la palestra pública porque comienzan a salir en la prensa. Y obviamente aquí en TVR queremos siempre estar ahí on fire en lo que estaba pasando en todos lugares e ir entendiendo qué situaciones se van dando para que esto pase. Y en esta oportunidad estamos con la abogada Paola Vidal, que está junto a nosotros y nos viene a explicar de qué se trata el tema del acoso sexual y laboral, consecuencias y situaciones que lo envuelven. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Karim, muchas gracias. Somos amigos, así que nos podemos tutear sin problema. Sí, es que se me pasó, yo iba a decir la abogada y dije la Paola, pero bueno. ¿Cómo estás, Paola? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar acá hablando de este tema en particular que para mí es muy importante, me apasiona mucho, me he dedicado muchos años al derecho laboral y derecho administrativo, así es que es un tema que creo importante conversar. Y hay harta gente, Paola, que quiere también entender de alguna manera qué es una cosa, qué es otra, porque estamos hablando de acoso sexual y acoso laboral, pero todo dentro del contexto del trabajo. Así es. ¿Cierto? Explícanos exactamente qué es acoso sexual y laboral. Bueno, el acoso laboral en el fondo tiene que ver con el maltrato, ¿cierto?, que puede ejercer, ya sea un compañero de trabajo, su jefatura o incluso un subalterno hacia su jefatura. Entiéndase en el fondo por maltrato, malas palabras, malos gestos, ¿cierto? Y cuando eso es maltrato, pero cuando es sistemático en el tiempo, ¿cierto? Cuando ya pasan años donde una persona me puede ignorar, porque el acoso puede ser por acción o omisión, como muchas cosas en la vida. Yo puedo decirte muchas cosas como inútil, o puedo tener gestos despectivos contigo, ignorarte sistemáticamente, no darte trabajo. Pueden ocurrir en el contexto laboral muchas cosas. Y dentro de esas está el maltrato laboral, el acoso laboral, que son distintos, ¿cierto? Pero también está el acoso sexual. Y el acoso sexual también es una forma de maltrato en el trabajo, que lo que persigue, ¿cierto?, es que la persona acosada acepte las insinuaciones de tipo sexual que hace un compañero o una jefatura, ¿cierto?, a fin de mejorar su condición laboral o a veces amenazas incluso de desmejorar su situación laboral. Si aceptas salir conmigo a comer, a cenar, etcétera, yo te asciendo. Si tú no aceptas salir conmigo a comer, a almorzar, te despido. O hablo mal con el jefe. A ver, aclaremos la historia. Oye, qué interesante, mira todo lo que hiciste. El acoso laboral puede ser de parte de un par mío, sí, un compañero de trabajo. Mi jefe, un compañero de trabajo, como puede ser de parte de mi jefe, así es, como puede ser de parte de un subalterno. Hacia su jefe o jefa. Vaya, y hay dos fórmulas. Uno es el maltrato, que una vez te dije o estúpido o inútil o reaccioné con gritos, por ejemplo. O reaccioné con gritos. Lo otro es ignorarte, no invitarte a las reuniones, no informarte adecuadamente de lo que está pasando, así decisiones de la empresa. Sí. Digamos, ahí no te estoy maltratando, pero te estoy dejando excluido. Sí, y es una forma de omisión por maltrato también, ya, ¿cierto? Perfecto. Y esto, cuando es una vez, es un maltrato, pero cuando se hace sistemático, se convierte en acoso. Sí, ¿así es? Así es en general, pero a veces es de tal nivel el maltrato, digamos, o el exabrupto que puede tener una persona que inmediatamente se puede catalogar de acoso. Ahora, siempre los tribunales, nuestros tribunales laborales, ¿cierto?, y nuestros tribunales superiores de justicia han fallado en relación a que es importante el tiempo en esto y cuál es la alerta que se levanta. Generalmente licencias médicas, psicológicas o psiquiátricas en el fondo levantan una alerta. Cuando el empleado se siente acosado. Sí, pero generalmente la víctima, como ocurre en otras áreas como la violencia intrafamiliar o en muchos otros aspectos de la vida, la víctima no se siente víctima porque está subsumida en un ambiente donde no entiende que está siendo maltratada, porque históricamente en el fondo, yo quiero hacer un recuerdo histórico en el fondo que estereotipa muy bien este tema. ¿Se acuerdan del Happening con Ja? Todos. Sí. Bueno, el señor Sañartu. Señor Sañartu y Gertrudis.
Claro. Mira qué buen ejemplo. Clarísimo. Inútil, lechuza, fea, todo eso que le decía, ¿cierto? Usted que no hable, Perdón no que me diga. ría, pero me acuerdo del pero era happening. así, ¿te fijas? Y en ese tiempo era algo que nos causaba hilaridad, nos daba risa. Hoy día es dramático porque eso no podría haber sucedido jamás, pero ni menos mostrarlo en la tele. Claro. Y se naturalizó por mucho tiempo. Mostraba el temor. Así es. Mostraba el temor hacia el señor Sañarco, es Sí. verdad. Entonces, ese tipo de conductas que fueron naturalizadas por años, hoy día no son permitidas, no son tolerables porque vulneran los derechos fundamentales del trabajador. Perfecto. Ahora, lo otro que explicabas que me parece súper interesante, lo que tiene que ver con el acoso sexual directamente es que si accedes conmigo a tomarte un trago, a salir a comer, a hacerme, no sé, una carita, a aguantarte que tal vez te roce o te toque directamente, Sí. te puedo subir de puesto. Sí. Pero ojo, que si me dices no, te puedo votar. También. Ejemplo, en el mismo happening con Valkyria. con Valkyria, ¿cierto? Con Gertrudes tenía este actitud maltratadora, ¿cierto? Con Valkyria tenía acoso sexual. Porque ella nunca manifestó un interés por él, sino que ella se reía nerviosa, ¿cierto? Pero él siempre la rozaba, jefe. ¿cierto? Le tomaba la cintura, le decía piropos, cosas que tampoco son tolerables, porque ella nunca le dijo, oye, sí, jefe, qué guapo, usted salgamos. No, ella siempre se reía nerviosa y le hacía el quite. ¿Se acuerdan de las imágenes? Lo mismo. Es muy buena. Sí, ella coqueteaba mucho, pero no mostraba que le gustaba a él. No mostraba interés. De hecho, ella tenía una vida afuera, qué sé yo, o se daba a entender eso. Yo creo que había más feeling con Canitró, quizá, digamos, que con el jefe. Pero ella se sentía que tenía que tolerar esa conducta de su jefe para no perder su trabajo. Había feeling con el actor que se murió, que es Óscar Olavarría, que se llamaba Cacho Escalona. También. Con él había era ya como el galán de la oficina, claro. y a ella le gustaba a él. Pero el jefe claramente no era, y no era tolerar. Esa conducta también se naturalizó un tiempo porque pero que le pone color, que le dije que era, no sé, guapa o le tomé la mano. No. El cuerpo, además, y la intimidad, están todos los derechos fundamentales acá, no se pierden por el hecho de entrar a trabajar, ¿cierto? Ya. Los derechos fundamentales no se quedan esperándolo en la puerta o no lo acompañan siempre como ser humano. Perfecto. No es tolerable esas actitudes que, como digo, naturalizamos por mucho tiempo, hoy día no. Ya, Paola, y todo esto sucede dentro de un trabajo. ¿A quién Así le es. cuentas? ¿A quién lo denuncias? ¿A quién le pides ayuda? Porque no vas a llamar a la policía por eso. Eventualmente sí, este acoso sexual escala y ya la persona comete violación, por ejemplo, que puede ocurrir, o abuso sexual, ya tiene ribetes de delito y yo ahí denuncio claramente como un delito. Ya, ¿Fija? pero si no, si estamos en el ámbito que todavía me está amenazando con el cargo, o si estamos en el ámbito que el jefe es bueno para gritarte, para no tratarte bien, no vas a llamar a la policía. ¿Y tienes que ir dónde? Va a depender si mi empleador es el Estado o si mi empleador es en una empresa privada. Ya, ponga atención. Si es privado, a la dirección, si es privado, todas las empresas, escúchenme, los empresarios pequeños, medianos, señora que tiene una empresa, usted tiene que tener un canal de denuncia de acoso laboral y sexual. Un correo electrónico, una persona que tome la denuncia. ¿a qué te refieres con tener un canal? Porque es obligación legal tener un canal de denuncias de acoso laboral y sexual. No puedo llegar y llamar a la dirección del trabajo a un número de ellos. Sí, puedo hacerlo, pero las empresas igual están obligadas a hacerlo porque el trabajador puede optar por ir en el fondo, ¿cierto?, al canal de denuncia de su empresa, que ojalá sea privado. Señora, no tengo una cámara acá, ¿verdad, señor empresario? Donde el trabajador pueda denunciar con tranquilidad la situación que lo aqueja dentro de la empresa. Pero cuando nos ponemos en el ejemplo que es tu jefatura la que te acosa, no vas a ir donde tu jefatura a decirle, a denunciarlo. Me siento acosado por usted. Claro, entonces ahí yo sugiero y recomiendo que ese trabajador o trabajadora vayan a la dirección del trabajo para que la dirección del trabajo inicie este proceso de investigación de acoso laboral o sexual. Perfecto. En el proceso, ¿qué pasa contigo y tu trabajo? La primera, de nuevo, al empezar. No lo sabe el denunciado. Sí, lo va a saber, de todas maneras, lo va a saber la empresa. Pero ¿y si tienes que trabajar al otro día con él? La primera medida que la ley dice que ha de tomar el empleador, léase Estado, léase empresa privada, es separar a la supuesta víctima del supuesto acosador.
se llaman medidas de protección de la víctima. Ya. Si usted, señor, señora, que tiene una empresa, se entera de que hay una denuncia o se le denuncia a usted por los canales oficiales que hay un acoso laboral o sexual, la primera medida que usted tiene que tomar es separar a la supuesta víctima del supuesto acosador e iniciar una investigación interna. Porque si va a la dirección del trabajo, la va a iniciar la dirección del trabajo, ¿cierto?, esta investigación, y va a notificar al empleador que se está investigando por una situación de acoso laboral o sexual. Distinta cosa es si estamos en el Estado. Si nuestro empleador es el Estado, o sea... Ya, esa es la otra. Si ahora tú trabajas, no sé, en una seremia, en un ministerio, en lo que sea del Estado. Donde sea, que incluso las municipalidades, porque también tienen un estatuto especial, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, y supletoriamente el estatuto administrativo, ¿cierto? Ahí la cosa es distinta. Igual la jefatura, el jefe de servicio, también tiene que tener la institución un canal de denuncia. No están exentas de eso, un canal de denuncia, un protocolo, ¿cierto?, un manual, se hace una denuncia, ¿cierto?, y el jefe de servicio debe tomar la misma medida, separar a la supuesta víctima del supuesto acosador y ordenar inmediatamente la instrucción de un sumario administrativo designando un fiscal para que investigue esta situación. Mira. Sí, cambian un poco la... Cambia. Fíjate que, por ejemplo, lo que está pasando con algún alcalde en este minuto. Con algunas alcaldías a lo largo de Chile. Sí, no demos los nombres. No demos los nombres del alcalde, pero está pasando en algunas... en varias. Porque además está probablemente en proceso de investigación y el sumario es secreto. Ya. ¿Qué pasa si supuestamente el alcalde, que es mi jefe, es mi acosador? ¿Ya? ¿Dónde lo denuncio? ¿Voy a Contraloría o voy a la Dirección del Trabajo? A la Dirección del Trabajo no, porque la Dirección del Trabajo solo tiene facultades para el sector privado. Ya. Pero yo puedo hacer varias cosas como funcionario público. Ya. Canales de denuncia, ¿cierto? Que tiene la institución, que yo dije que debe tener un manual, ¿cierto? Debe tener un canal de denuncia. Lo hago, ¿cierto? Y se debe instruir un sumario. Y en el fondo opera lo mismo, separar a la supuesta víctima del supuesto acosador, y esa resolución la puede tomar el fiscal, que en el fondo es designado para llevar adelante esta investigación, porque el fiscal en los sumarios administrativos representa, ¿cierto?, al Estado en esta investigación. Por eso tiene amplias facultades para tomar decisiones, ¿cierto?, como incluso llegar a suspender mientras se investiga, suspender de sus funciones al supuesto acosador. O sea, los alcaldes acusados en este minuto, podría la Contraloría decir, ¿sabe qué? Va a ser suspendido hasta que termine la investigación. Contraloría no necesariamente, pero sí el fiscal del sumario administrativo que se esté llevando adelante. Ya, ¿quién pone ese fiscal? La institución debe designarlo, porque está en el estatuto administrativo. Sí, como... Paola, pero lo que me llama la atención... El jefe de servicio, en el caso del alcalde... Pero el jefe de servicio es igual un empleado del alcalde. Sí, absolutamente. Él es la autoridad, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que ir a Contraloría. Siempre cuando sea la máxima autoridad quien lo acosa, ¿cierto?, usted tiene que ir en el fondo a las instituciones que fiscalizan, en este caso a Contraloría, ¿cierto?, y en el caso del sector privado a la Dirección del Trabajo. Ya. Iniciar por ahí el tema, porque la Contraloría también tiene en su página web un link que dice denuncias. Ok. ¿Se puede hacer anónimamente? No. Con reserva de identidad. El anonimato, lo hemos conversado otras veces, pero es importante siempre recordarlo, porque yo no puedo hacer una denuncia donde no dé el nombre, el root, nada, porque parece pitanza, fíjese, ¿cierto? que Juanito Pérez está haciendo tal y tal cosa. Claro. Y usted, ¿cómo lo sabe? No le puedo decir. Claro, o su nombre, su root, no se lo puedo decir porque no se lo puedo decir, entonces usted, no tiene ninguna validez. Claro, usted tiene que dar su nombre, su root, pero usted lo que tiene que decir es la palabra clave, que es: quiero que esta denuncia sea con identidad reservada. Perfecto. ¿Ya? Porque en el fondo usted no va a querer muchas veces que se sepa, porque además cuando hay acoso laboral y sexual también puede ser un compañero el que denuncie. Justo te iba a preguntar eso, sí, porque también tú puedes no ser la acosada o el acosado, sino que tú estar viendo cómo a otra persona se lo hacen y tú decir, ¿y sabe qué le está pasando a fulanito de tal? Sí, y ocurre en el sector privado que los gremios, los sindicatos, tienen la facultad, ¿cierto?, de ir a denunciar por su asociado, y las asociaciones de funcionarios también pueden ir a representarle al jefe máximo de servicio la situación que está viviendo un funcionario. Ok, Paola, ahora, ¿qué pasa? Porque fíjate que uno de los alcaldes, que voy a seguir sin nombrar, pero la defensa de este alcalde está diciendo que no hubo acoso ni sexual ni laboral de la funcionaria municipal que lo está denunciando,
porque ella era pareja de él. ¿Ya? O sea, es como, están trabajando la polola y el pololo, ¿cierto? El pololo es el alcalde, la polola es, no sé, la secretaria. Pero luego, no sé, terminan o lo que sea, y ella comienza a sentir que él la acosa. Ella lo denuncia, pero la defensa de él dice, sí, pero si eran pololos. Ya. Volvemos a la materia de investigación. Eso se está investigando porque entiendo que todavía el fiscal no ha zanjado, no ha aplicado una sanción, porque después vamos a hablar de las sanciones que se puede dar en uno y otro caso. Bueno, acá podemos entrar perfectamente, o sea, no deja de ser laboral por el hecho, en el fondo, porque se da en un contexto laboral. La defensa, si bien dice que son pololos, habrá que probarlo, pero ahí podemos entrar perfectamente en el ámbito de violencia del pololeo, violencia intrafamiliar, porque la manifestación de la voluntad, como hablábamos la otra vez, es cambiante. Yo hoy día puedo estar pololeando con una persona, puedo terminar con esa persona, y eso no le da derecho a esa persona a seguir acosándome, o a seguir llamándome, o a seguir buscándome si es que yo no quiero. Terminamos, y no porque seas el alcalde vas a poder exigirme cosas, o darme un beso entre una oficina y otra, o tocarme la mano. Nada. Porque en el fondo se terminó la relación, se terminó. Ya, perfecto. Ahora, Paola, la otra pregunta tiene que ver con que mucha gente, lo escucho a diario, cuando hay alguna persona de un cargo público que comete un delito, como que se escucha, mira, la Armada lo desvinculó, Carabineros los dio de baja, y la gente dice, sí, claro, pero es como que te echen del trabajo sin que pagues más allá la pena. ¿Cómo es esto? Un funcionario público paga el hecho que te sacan del trabajo, pero también vas pagando penalmente como un juicio ordinario, como un habitante que no tiene que ver con esa relación. Pongamos el ejemplo de que además de ser el que poníamos, ¿cierto? Además de ser acoso sexual, existe el delito, por ejemplo, de abuso sexual. Va a correr por cuerda separada, ¿cierto? El Ministerio Público va a investigar este abuso sexual, tribunales de garantía, área penal, ¿cierto? Y puede terminar también con una sanción penal. Privación de libertad, dependiendo de la naturaleza del delito, ¿cierto? Va a investigarse por un lado. E internamente, el fiscal que lleva adelante, ¿cierto?, la investigación, puede tomar medidas preventivas también para cuidar a la supuesta víctima del supuesto acosador, aunque este sea el alcalde. Y eso es separar a la supuesta víctima del supuesto, digo porque hasta que no se llega a una determinación final, siempre es supuesta víctima y supuesto acosador. Puede, en el fondo, separarlos, cambiarlos de turno, de horario, de funciones, y también puede tomar una medida que es bien interesante, que es suspender al supuesto acosador, suspenderlo de sus funciones mientras dure la investigación, para que no entorpezca. Porque si tú ya denunciaste a alguien que es una autoridad, ¿cierto?, y esa persona está permanentemente ahí, le estoy viendo, yo me puedo sentir perfectamente intimidado, porque esa persona me puede decir cosas al pasar, me puede seguir amenazando. Entonces el fiscal se puede mandar a hacer tareas que no puedas cumplir y que va a buscar como para echarte. Absolutamente, porque no va a quedar contento con esta denuncia. ¿Cómo es el porcentaje de éxito que tienen este tipo de denuncias? No tanto como se quisiera, porque la gente en general no le gusta verse envuelto de repente, porque son compañeros de trabajo, porque es la jefatura, pero ahí está la gracia, en el fondo, de las facultades que tiene el fiscal de llamar a la persona que estime para que declare, ¿cierto? Y puede terminar esta investigación, ¿cierto?, con la destitución de la persona, si se logra probar, en el fondo, que existió el acoso sexual, existió el acoso laboral, la destitución, la multa, una multa en dinero, suspensión y multa. Pueden ser varias, y las otras son menores, ya son censura, en el fondo, amonestación verbal, todo eso que es la hoja de vida. Me leíste la pauta, Paola Vidal, me leíste la pauta, porque ahora te iba a preguntar, puede que a una persona, a un jefe, lo sancionen echándolo, más que me dé compensación monetaria, porque, no sé, me terminó botando a mí también del trabajo justificadamente, más que termine preso porque en realidad me acosó. Pueden pasar muchas cosas, porque entre medio puede ser. Pero digamos, no sé si di bien los ejemplos, pero puede tener las tres sanciones. Puede tener todas las sanciones. La monetaria, la laboral y la penal. Así es, porque también existe una acción muy interesante que creo que alguna vez le hemos nombrado, que es la tutela laboral. ¿Qué es tutela laboral? Señora, si usted siente que en su trabajo, ¿cierto?, ya sea durante la vigencia de la relación laboral o al término de esta, se vulnera algún derecho fundamental de usted, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad física y psíquica, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad, ¿cierto?, usted puede demandar de tutela.
también los funcionarios públicos. También los funcionarios públicos. Y esa tutela lo que busca en el fondo justamente es tutelar, cautelar un derecho fundamental, que es lo que acabo de mencionar básicamente, y uno muy importante, que es el derecho a no ser discriminado ni por edad, ni por salud, ni por ninguna otra razón, sexo, religión, etcétera. Ok, Paola, ahora qué pasa que una persona la saquen del cargo, que sea privado o público, esto le queda en una hoja de vida, me imagino, ¿no? En el caso de los funcionarios públicos, sí. En el caso de los privados, partidos, no. No. Demos el caso entonces de un funcionario público, después que esto pasa, después que, mira, ponen imágenes de una película de Sí. Sandra Bullock. De Sandra Bullock con Ryan Reynolds, la vi. Claro, y... También. ¿La viste? Sí. La viste bastante entretenida, pero un poco con comedia, pero ella como que se gusta, lo acosa. Bueno. Sí. Oye, mira, la pregunta va por el lado de si el funcionario público le aparece en esa hoja de vida, ¿después no lo contratan más o depende del criterio de quien unos años posterior a la situación necesite ese cargo? Bueno, hoy día el derecho al olvido no está consagrado en nuestra legislación. En otras legislaciones más modernas sí, pero va a quedar en su hoja de vida, ¿cierto? ¿Cómo es eso del derecho al olvido? El derecho al olvido justamente es cuando tú has cometido una sanción, una falta o un delito, ¿cierto? El derecho a que no permanezca para siempre en el fondo, salvo en el caso de la pedofilia y esas cosas graves, digamos, pero que no aparezca en el fondo en tus documentos más privados, como en el registro civil que guarda todo, ¿cierto? En el extracto de filiación, ¿cierto? Y a menos que tú hagas un proceso administrativo así todo, hay algunas sanciones y faltas que quedan consagradas para siempre en tus antecedentes. Entonces el derecho al olvido busca que si tú has cometido un error o un delito que no sea de marca mayor, ¿cierto? Que no sea este tipo de delitos atroces que acabo de mencionar, pueda en el fondo desaparecer. Y eso se llama derecho al olvido y no lo tenemos nosotros en nuestra legislación. Y el derecho al olvido pasa por el tema de las redes sociales también. ¿Por qué? Porque el derecho, o sea, me pueden borrar todos los extractos de filiaciones si yo hago el proceso, supongamos, en el fondo, pero en las redes sociales va a seguir existiendo. Entonces el derecho al olvido también es interesante que se consagre en esta legislación para obligar a las empresas a que bajen la información que te ha vulnerado, sobre todo cuando hay ciberacoso o todas estas figuras que vemos a diario hoy día en las redes sociales. Ya, oye, después otro día quiero que hablemos del mismo tema, pero relacionado con la economía, con el DICOM, con ese tipo de manchas. Genial, súper. Oye, lo que te preguntaba, finalmente, ya, me dices en nuestra legislación no hay derecho al olvido, sin embargo, la persona, no sé, en tantos años más que pasó esto, puede, a pesar de estar leyendo que tuve este problema, que me echaron por acoso, contratarme igual. Sí, pero en el fondo es un antecedente importante para una jefatura, ¿cierto? Que lea una hoja de vida, ¿cierto? Que pida la relación de servicio de un funcionario y que le aparezca que fue destituido por acoso. Es complejo. Paola, pero no sale ahí de alguna forma, no sé si te puedes defender cuando eres el acosador, que te enamoraste de la otra persona. O sea, siempre el derecho... Me enamoré de la secretaria, me enamoré de tal persona, por eso acosé. Pero es que el amor no da derecho al acoso. Claro, está bien, yo sé, no da derecho al acoso, pero que la relación haya sido no realmente que eres un acosador, sino que eres un enamorado de alguien. En ambas situaciones, mundo privado o mundo público, ¿cierto? Vas a tener la posibilidad de defenderte. Ya. Dentro de la estructura del sumario administrativo, si el fiscal decide levantar cargos, ¿cierto? Se va a levantar el secreto del sumario administrativo, ¿cierto? Ya. Y vas a tener siempre la posibilidad de que te defienda un abogado en ese contexto del estatuto administrativo, de ese sumario administrativo. Cuando vas a la Contraloría, ¿la Contraloría te pone abogado? No. Cuando en el fondo tú eres un servicio público, sumario administrativo, ¿cierto? El fiscal, así se llama, quien lleva adelante la investigación en nombre del Estado, con un ministro de fe que se llama actuario, hace toda la investigación, ¿cierto? Y determina que efectivamente hubo acoso laboral o sexual. Está obligado a levantar cargos. Y una vez que levanta cargos... Es como tu representante si tú eres el acosado. Levanta cargos, el fiscal levanta los cargos, ¿cierto? O sea, te acusa derechamente de ser acosador y ahí el secreto del sumario desaparece y tú tienes derecho incluso a contratar a un abogado para que te defienda en ese sumario administrativo, porque está en jaque bastante, está en juego bastante cuando hay este tipo de sanciones. Pero si no contratas al abogado... Yo recomiendo que lo hagan. Ya, sí, claro, se recomienda, pero una persona que no tiene el recurso se tiene que dejar guiar por lo que dice ese fiscal. Sí, porque el fiscal no puede perder la objetividad, porque él representa en esta investigación al Estado, entonces no puede perder la imparcialidad. Tiene que investigar lo que favorece y lo que desfavorece al supuesto acosador o acosado. Paola, ahora la pregunta totalmente al revés. Si se comprueba que no
que era mentira. Muy buena pregunta. Que era mentira de la persona, que no, que me acosa, que me molesta, que me persigue, y no era así. También puede ser destituido sin derecho el acusador. Sí, el falso acusador, la falsa víctima, digamos que puede haber sido, por la razón que sea, si usted, señor o señora, acusa falsamente a una persona de acoso, maltrato, sí, en el mundo privado puede ser esa persona que acusó falsamente a otro de acoso laboral o sexual despedido sin derecho a indemnización. Es una causal. Y en este otro caso, en el mundo privado, también puede ser destituido, sancionado por las mismas decálogo que dijimos. Y el falso acosador, digamos, el que se acusó. El que salió liberado, digamos, el que no era acosador. El que salió liberado. Podría también decir, ahora usted me indemniza, sí. Ahora usted me pide disculpas públicas, y sí. ahora, o tal vez ahora a usted yo lo meto preso o presa. Sí. No sé si llegará a la privación de libertad, pero sí. No, porque si me acusan, por ejemplo, de una violación. Ah, sí, ahí en el ámbito penal se van a debatir esos, digamos, en esas leyes se verán en los delitos. Pero hay una máxima del derecho civil, ¿cierto? El que causa perjuicio debe indemnizar. Por lo tanto, si a mí me dañó la imagen, dañó mi honra, me debe indemnizar sí o sí. Lo llevaré a la sede civil, lo llevaré a la sede que corresponda, ¿cierto? Pero sí tengo derecho a ser indemnizado siempre que alguien me provoca un daño, a mí o a mi propiedad o a cualquiera de mis derechos. Bien. Interesante. Oye, y también esto puede pasar en el ámbito laboral. Alguien va, denuncia que el jefe lo molesta, que lo persigue, que no sé qué cosa, sí. O que la acosa sexualmente. Así es. Y después la dirección del trabajo resulta que no. Digamos, ahí también hay todo tipo de sanciones. Ahí la persona puede, porque en el fondo la máxima sanción en el derecho laboral, ¿cierto?, es el despido. Ya. Privarte de tu fuente laboral sin derecho a indemnización. Pues supongamos que esta supuesta víctima, que no era víctima, llevaba 10 años, por ejemplo, porque no nos olvidemos que nuestra legislación tiene un tope de 11 años para las indemnizaciones, aunque usted lleve 20, a menos que por negociación colectiva haya logrado que le paguen los 20, pero por regla general son 11, ¿cierto? Llevaba 10 años, tuvo la mala idea en el fondo de denunciar sin fundamento o efectivamente no era cierto su versión de que era acosada o maltratada, puede ser despedida sin derecho a indemnización alguna. O sea, hasta luego, señora, qué pena que mintió, 0 pesos. Salvo el feriado proporcional y laboral, que son cobro de prestaciones. Derechos, pero las indemnizaciones las pierde todas. Ya, oye, Paola, a ver, explícame eso de los 11 años. Sí, nuestra legislación en el fondo para privada establece que hay un tope para las indemnizaciones. 11 años es el tope. O sea, yo aunque trabaje 20, cuando me calculan las indemnizaciones siempre me van a calcular por los 11 años trabajados. Yo trabajé 20 años en una empresa, sí, y ya me despiden injustificadamente y la empresa me tiene que pagar todo, me tiene que pagar un mes por 11 años. Un mes por año trabajado. 11 años, pero sí. Si llevo 20 no me pagas 20 meses. A menos que por negociación colectiva. Por eso es importante las negociaciones colectivas cuando hay sindicatos, ¿cierto? Y se negocian en buena lid y todo. Una de las cosas importantes es tratar de negociar que el tope no sea 11 años, porque si yo trabajé 20, te fijas, es importante que se negocien ese tipo de cosas, porque es tiempo. ¿Y eso va de acuerdo a esa indemnización de un mes por año trabajado? ¿Es de acuerdo al último sueldo que estoy recibiendo? Sí. O si eres de aquellos comisionistas que tienen una remuneración variable, los 6 últimos meses calculas un aproximado. O sea, si te despiden, deberías irte con 11 sueldos. Sí, si has trabajado el tope, digamos. Si trabajaste 2 años de indemnización, más la sustitutiva, en fin, un día podríamos hablar de sí, un día podemos hablar de eso. O sea, pero con esa fórmula que tú estás diciendo, de alguna manera entonces la gente en el año número 12 como que se puede cambiar de empresa si le sale el trabajo. Podría perder la motivación en el fondo. Puede perder la motivación en el año 12 y se cambia de empresa tranquilamente, porque la que estaba recién le va a pagar los 11 años y empieza de cero en otra. O desarmar tu contrato actual y decirle a tu jefe, ¿me puede recontratar? Sí, pero eso es una vulneración a la normativa laboral, así que yo no sugiero nada que sea como que esté como al límite ahí. Ya te entiendo. Pero es distinto en el sector público, porque si yo trabajo en el sector público un tiempo, ¿cierto? Y me cambio de servicio, mi relación de servicio dice los años que voy trabajando y me van sumando los años, no desaparecen, no es cero. En el público no es así. En el público no es así. O sea, si en un servicio público llevas 20 años, fíjate que conozco a alguien que lleva 30 años en el servicio público. 30 años. Es que ahí son categorías. Secretaria de... ¿Es a contrata? Sí, secretaria, es de planta. Ah, si es de planta es distinto. Es secretaria de la Seremi del Trabajo de Tarapacá. Lleva 30 años.
Oye, lleva desde que salió Elwin. Fundó el servicio. A ver, importante distinguir ahí si el funcionario es de planta, contrata u honorarios. Ya, pero tantos años no puede estar. Contrata, nada, te terminan la contrata sin derecho a ninguna indemnización. Ya. O sea, te honorarios tampoco. Ya, y de planta, son solamente los de planta los que tienen la ventaja de recibir ya, pero ahí se va sumando cuando es de planta cada año. Pero igual tienen en el fondo, dependiendo del servicio, de la naturaleza, porque incluso la escala de sueldo es distinta de un servicio a otro. El grado 6 en una institución no es el mismo en otra institución. El grado 6 que en otra institución. Okay. Así que ahí cambia de institución a institución. Ok, Paola, pero para que quedemos claros y no nos desviemos del tema del acoso. Entonces, cuando yo hablo de acoso sexual laboral, cuando yo comienzo a sentir que me están obligando a hacer cosas, que me están poniendo un poco en jaque, si sigo o no sigo, o me están condicionando una subida de cargo. En el caso del acoso sexual, ¿cierto? Cuando requieren de mí, ¿cierto? Algún tipo, o puede incluso no requerir nada, sino que un compañero de trabajo perfectamente puede decirme algún piropo, pasar a rozarme la mano, la cintura, que son conductas que no tiene por qué tener un compañero de trabajo con otro, ¿cierto? Claro. Y puede ser que ni siquiera esté en jaque ahí en el fondo mi trabajo, pero es una situación que no puede acontecer, yo la puedo denunciar. Ahora, si es mi jefe que me dice, si salgo con él, me sube el sueldo o me sube de rango, y si no lo hago, ahí estamos en una situación más grave, porque el tema del acoso, porque el acoso puede ser horizontal, compañeros de trabajo, vertical cuando es jefatura es más grave, porque la presión que yo siento en el fondo a acceder en el fondo a sus propuestas para no perder mi fuente laboral es súper complejo. Ahí, sector privado, dirección del trabajo, ¿cierto? Sector público, jefe de servicio. Si el jefe de servicio puedo ir a Contraloría a hacer la denuncia. Perfecto. Y en el caso del maltrato y acoso, ya en el fondo son desdenes, gritos, descalificaciones, que pueden ir de menos a más, porque recordemos que la violencia va en escalada por regla general, y estos son actos que podrían calificar perfectamente de actos Lo único violentos. que me hace ruido de todo lo que me dijiste es jefe de servicio. Porque el jefe de servicio es contratado por el jefe general, que es el que me está acosando. Sí, pero en las instituciones grandes el jefe de servicio es el jefe de una unidad. Pero hay un director, por ejemplo, o un directorio en el caso de las empresas grandes. Entonces, el jefe que yo tengo no necesariamente es el jefe de todo, digamos. Cuando es una persona jurídica, depende cómo esté estructurada una sociedad. Por ejemplo, Anónima tiene un directorio. Yo tengo un jefe directo, ¿cierto? Que no es el dueño de la compañía, que pero no es el directorio. Si no logro con ese jefe de servicio hacerlo, ¿hacia dónde voy? A Contraloría. Ok. Paola, gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Igual, que estés muy bien, y gracias por estas orientaciones que nos haces a nosotros y a todos los televidentes. Que tengan una linda semana todos, y a cuidarse siempre. Que estés muy bien. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya.